para profundizar en este tema, tengo en la línea telefónica a Rodrigo Farfán. Un gusto saludarte, Rodrigo, ¿cómo estás? María, pues el gusto es para mí, te mando un saludo a ti y a todo el auditorio, y pues sí, como ya lo venías tú comentando, pues sin duda un tema que desde el inicio de la administración del presidente Trump, pues ha sido controvertido. En especial, sabemos que ha habido muchos actores y ha fluctuado mucha información alrededor de la injerencia de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos, pero este personaje que, como comentabas, se acaba de declarar culpable de mentir el viernes pasado ante el FBI, pues bueno, retoma y da un viraje total a la posición de la gente cercana que tenía Donald Trump. Nada más mencionar al auditorio que cuando a inicios de año este personaje duró únicamente 25 días como asesor de seguridad nacional. Cuando en un principio Donald Trump se había reunido con el ex jefe del FBI, con James Comey, ahí fue donde surgió toda esta controversia sobre lo que le había pedido ya no ir más sobre el tema de Michael Flynn. Le había dicho que él era un buen chico, que no se metiera con él, y fue lo que desencadenó lo que hasta ahora vemos, ¿no? Todo lo que ha sido la trama Rusia, el Russian Gate, que por supuesto que pues ha puesto en vilo la gobernabilidad de Estados Unidos. Ahora este personaje, pues bueno, se ha declarado culpable de mentir. Él en un inicio había dicho que le había mentido, lo corrieron por eso, por mentirle al presidente Michael Pence, y ahora pues bueno, también se declara culpable de haber dicho, de no haber dicho la verdad. ¿Y cuáles son las causas que se le acusan? Pues bueno, entre otras cosas hay dos temas controvertidos, que fue una llamada que recibió, que hizo a Rusia para retrasar una sanción contra Israel por unos temas de Palestina, y la otra, pues bueno, los ciberataques recibidos por parte de Rusia en el proceso electoral de los Estados Unidos, sanciones que, bueno, iban a ser puestas por el expresidente Obama. Ahora aquí, el fondo del asunto, ¿cuál es, María? Pues que, bueno, este personaje había asumido una posición en un gobierno de transición de Donald Trump, y eso es como que lo que principalmente le están achacando ahorita. Él había tenido contacto con Rusia por temas que eran precisamente de diplomacia estadounidense. Hay una ley en Estados Unidos que prohíbe que cualquier civil que no tenga que ver con temas de gobierno en Estados Unidos emita alguna declaración o haga declaraciones o se meta más bien en temas que convergen a la política exterior de Estados Unidos. Este personaje lo hizo por encargo de Trump, de su yerno Kushner. Lo hizo y pues bueno, lo están acusando de eso. Son varias tramas, es un rompecabezas que se va armando. Aquí lo que hay que destacar, pues es la astucia acá que tiene el fiscal especial, el fiscal Mueller, para ir engranando. Ya tuvimos que en octubre, por ejemplo, vimos que se declaró culpable también Papadopoulos, se declaró culpable también Paul Manafort, que fue el jefe de campaña, y hoy que Michael Flynn asume una culpabilidad, pues bueno, eso demuestra la astucia que ha tenido este señor. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, ver cuáles son las implicaciones, ver qué es lo que declara sobre la trama rusa, porque una cosa es la trama rusa y otra las acusaciones que le están haciendo a Michael Flynn. Hay que ver si Michael Flynn en verdad se dispone no solamente a declararse culpable de mentir, sino además de declararse culpable de mentir, pues de dar contenido, de dar sustancia a la investigación contra Donald Trump, contra todo su equipo de campaña, sobre ese vínculo o sobre cómo Rusia pudo haber ayudado a la campaña de Donald Trump para ganar. Sí, a ganar las elecciones de Estados Unidos. Pues ya estaremos al pendiente de lo que ocurra con este personaje, con lo que ocurra con Rusia y con lo que ocurra con Estados Unidos y por supuesto con Donald Trump. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Con mucho gusto, María, un saludo a todo el auditorio.